En esta sesión nos vamos a dedicar a este capítulo sobre el paradigma de identidad, una nueva corriente de los movimientos sociales. Básicamente lo que vamos a hacer es ubicar esta corriente que tiene un origen en Europa con los autores Turén y Meluche. Y al mismo tiempo, al final, trataremos de vincular los conceptos con una investigación realizada en la provincia de Imbabura sobre los movimientos de identidad étnica de Otavalo. Esta corriente básicamente surge a partir del año 68, es decir, de los nuevos movimientos sociales que se dan en París y que irrumpen en todo el mundo a partir de nuevas características y nuevos rasgos, fundamentalmente con el movimiento estudiantil. Turén, un sociólogo francés, y Meluche, un sociólogo italiano, piensan fundamentalmente en este tipo de movimientos, criticando justamente las anteriores escuelas de pensamiento sobre las corrientes de movimientos sociales. El feminismo había irrumpido con fuerza, el ecologismo, los movimientos pacifistas, los movimientos estudiantiles, obviamente, son movimientos que tienen nuevos rasgos frente a los anteriores, y eso les lleva a una crítica de las teorías que habían sido parte del marxismo, de la escuela de oportunidades políticas, de movilización de recursos, etc. Estos nuevos movimientos no son propiamente movimientos de clase. Tienen una organización no unificada y centralizada, sino más bien asamblearia y descentralizada. Sus demandas son diferentes, ya no son las demandas materiales del salario de los obreros. Aquí están metidos temas de género, temas de diversidad sexual, temas de ambiente. Se mueven, por lo tanto, en el plano básicamente cultural, ¿no? Su rol fundamental está ubicado en el tema de la cultura, en el tema de la afirmación de la identidad, de la nueva producción de significados, de nuevas formas de vida. No interesa tanto participar en el Estado o tomarse el Estado. Es decir, hay una crítica especialmente al marxismo en el sentido de que se trata de transformar la vida desde el Estado. Aquí es más bien el espacio de la sociedad civil, y más bien lo que buscan es desarrollar espacios de autonomía frente al Estado. No hay esta relación movimientos sociales, partidos, que ha sido típica de todo el periodo anterior, y tienen nuevo tipo de repertorios con nuevas formas de expresión, con nuevas cargas simbólicas y especialmente con la presencia del cuerpo. Es decir, estamos hablando de una recuperación del cuerpo como un elemento central de la expresividad de los movimientos sociales. En ese sentido, estamos hablando, por lo tanto, de una crítica que plantean a los viejos movimientos. Mientras de los anteriores tenían demandas más bien materiales, cuantitativas, estas son demandas cualitativas, culturales, con formas innovativas, con formas menos institucionalizadas, con formas más democráticas, que les diferencia de las corrientes anteriores. Hay dos autores que les había mencionado. El uno es Alain Turén, es un sociólogo que viajó por toda América Latina. De hecho, estuvo en Chile en el tiempo de la Unidad Popular y escribió un libro sobre el proceso chileno. Alain Turén escribe un libro que se llama El regreso del actor. Para Turén, la modernidad había pasado varias etapas
en una etapa había sido el actor fundamental el ciudadano. En la segunda etapa eran las clases sociales. Aquí aparecen los movimientos sociales como un actor fundamental en una nueva modernidad, ¿sí? En donde la tensión fundamental, según él, es entre una sociedad de mercado programada, en donde ya está presente todo el tema de la revolución tecnológica, y el sujeto. El sujeto tiene que liberarse de esas ataduras de una modernidad tardía, de una modernidad programada. Y en ese sentido, el conflicto se produce en este nuevo régimen de relaciones entre los movimientos sociales y sus adversarios, donde está en disputa cuál es el estilo de vida, cuál es la historicidad de la sociedad, ¿sí? Cuál es el proyecto de la sociedad, pero desde las experiencias de la vida cotidiana, en donde surge nuevo tipo de relaciones entre hombre y mujer, nuevo tipo de relaciones de respeto a la diversidad sexual o el tema de la relación con la naturaleza. En ese sentido, la sociedad civil es el espacio fundamental, no el mercado ni la política. Los movimientos sociales nuevos no son marginales, como pensaba las escuelas anteriores, donde estaban centradas básicamente en la clase obrera. Son fuerzas potentes que pueden transformar la vida y la historia. Concibe que lo fundamental es que el sujeto, los movimientos sociales tengan libertad. Esto es lo básico. No se trata de ideas de bien común general, sino se trata de la libertad del sujeto, la autonomía de los movimientos sociales. La idea es entonces construir procesos nuevos a partir de la identidad, y por lo tanto la sociología tiene que preocuparse fundamentalmente de los movimientos sociales como el eje y como el punto de partida del análisis de la sociedad. Melucci también tiene algunos elementos parecidos. Su visión es que el capitalismo no solamente expropia la fuerza de trabajo, sino expropia al propio sujeto y su propia identidad cultural. Es decir, está en juego la identidad cultural del sujeto. Y lo importante es esa tensión entre la identidad misma de los sujetos con esta sociedad material, postmaterial, ¿no es cierto?, que está vinculada con nuevos procesos como por ejemplo la revolución informática o por ejemplo la globalización, en donde el Estado pierde importancia y gana importancia, por un lado, los espacios internacionales y por otro lado, la sociedad civil local. En ese sentido, plantea una crítica a las anteriores corrientes porque no integran en su explicación estos nuevos elementos, la globalización, la revolución informática. Y además critica porque fundamentalmente las anteriores corrientes, especialmente la estructura de oportunidades políticas y el marxismo, han pensado a los movimientos sociales en relación con el Estado, en términos de los factores del sistema político que facilitan o restringen oportunidades a los movimientos sociales. Se enfocarán más en lo político. En cambio, Melucci plantea la necesidad de recuperar y resituar, igual que Turén, el conflicto en la sociedad civil. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, cómo los movimientos sociales buscan cambiar el sentido y los estilos de vida de la sociedad civil secundariamente en el Estado. En ese sentido, la crítica va dirigida a la sobrecarga política que esas escuelas han tenido. Otra crítica que Melucci plantea es que los movimientos sociales no son personajes unificados, sólidos, no son personajes hechos ya y construidos que intervienen en la escena política, que actúan unificadamente, que actúan como una lógica. Inclusive él critica a las visiones estructurales que dan por hecho que ya existen actores
a partir de las clases sociales, ¿no es cierto? Desde la economía, por ejemplo. Los nuevos movimientos sociales son plurales, son diversos, son hechos de piezas y se van articulando en la acción misma. Es la acción la que produce los movimientos sociales, no los movimientos sociales los que producen la acción, ¿no es cierto? El sujeto es libre, no es predeterminado y se construye y se dota de significado a sí mismo. En ese sentido, ¿no es cierto?, es importante, ¿no es cierto?, la visión que tiene Melucci sobre lo que significa la identidad. Por lo tanto, no es un personaje unificado el movimiento social, es un personaje plural, no está hecho, se va haciendo, ¿no es cierto? Y lo importante de las ciencias sociales es examinar las distintas piezas, cómo esas vertientes van constituyendo ese movimiento social que se construye. Esta palabra construye es fundamental, es decir, el constructivismo, es decir, el movimiento social surge del proceso en la construcción misma de su acción, de su organización y de sus significados. Solamente mirando el proceso es posible lograr identificar y captar las identidades específicas que tienen todos estos movimientos que hemos mencionado, ¿no es cierto? Son, por lo tanto, movimientos sociales que tienen objetivos, que tienen creencias, que tienen experiencias, que tienen relaciones entre los mismos actores y con actores que están en la sociedad, ¿no es cierto? Y con las que en un espacio, en un entorno en el cual toman decisiones. Es decir, lo importante es que el movimiento social toma decisiones en medio de esas relaciones de conflictividad y además construyen la acción desde un significado que estos movimientos mismos se dotan, ¿no es cierto? Por eso, por ejemplo, Melucci y Turén plantean la necesidad de escuchar a los movimientos sociales, porque no son personajes que surgen de la economía o que solamente surgen en la política. Es necesario escuchar, oír lo que ellos dicen de los significados que ellos mismos se plantean, su visión del nosotros, de sus adversarios, del significado de sus acciones. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, los movimientos sociales son grupos locales que van construyendo su experiencia en la vida cotidiana. Es decir, para ellos los movimientos sociales son fundamentalmente un fenómeno cultural porque experimentan nuevas formas de relación con la naturaleza, nuevas formas de respeto a la diversidad sexual, muchos elementos que tienen que ver con los temas de género en su propia vida, ¿sí? Y que desde allí surge, por eso es la visión que tienen ellos sobre lo que significa la latencia y lo que significa la visibilidad. Para Melucci es importante mirar lo que sucede antes del movimiento en el espacio público. Es decir, todas estas experiencias latentes que se producen en la vida cotidiana, en la vida privada y en donde surgen estos nuevos valores, estas nuevas ideas, estas nuevas orientaciones. La organización lo que hace es transformar esas sensibilidades en estrategias políticas, en estrategias de acción, en acciones mismas sobre las cuales, aparecen públicamente estos movimientos. La latencia y la visibilidad son conceptos fundamentales para Melucci, ¿no? En general, tanto Turén como Melucci y otros autores como Offe y otros han aportado muchísimo a lo que significa el desarrollo de la teoría de los movimientos sociales. Han visto varias de las costuras que tienen las anteriores corrientes y están planteando una propuesta nueva en términos de la que la identidad es el elemento central. Sin embargo, hay también críticas. Se le critica a la corriente de identidad porque no está tomando en cuenta que existen muchas similitudes
entre los viejos movimientos y los nuevos movimientos sociales. Estos nuevos movimientos sociales, ¿qué tienen de nuevo?, preguntan. Porque de alguna manera también estos movimientos quieren influir en el Estado, igual que los obreros, igual que los campesinos. También estos movimientos tienen estructuras organizativas, también estos movimientos tienen repertorios, los antiguos también hicieron también sus innovaciones en términos de las formas de expresión. Entonces no hay tal grieta entre los nuevos y los antiguos movimientos. Las demandas, por ejemplo, de los obreros no solamente tenían que ver con demandas de carácter material o demandas de carácter cuantitativo, también había demandas cualitativas, por ejemplo, la dignidad o los derechos, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un proceso muchísimo más complejo en lo que significa los antiguos y los nuevos movimientos, y inclusive hay autores que plantean una complementariedad entre el enfoque más asentado en Norteamérica y este enfoque más europeo. De hecho, por ejemplo, Tilly y Tarrow investigaron la historia de los movimientos sociales en Europa y tienen muchos elementos históricos y culturales también que incorporan dentro de su visión. A partir de esta evaluación rápida de lo que significan estos autores y este aporte fundamentalmente en términos de la identidad, veamos una experiencia de investigación. Estamos hablando de la construcción de la identidad étnica por parte de los intelectuales de Otavalo. Este es un estudio que realicé desde el 2000 y que prácticamente reconstruí la historia, especialmente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura y de la UNORCAC de Cotacachi, y en donde me llamó la atención el surgimiento de un estrato de jóvenes intelectuales desde los años 60, que se constituyen en grupos de activismo cultural, lo que conocemos ahora, grupos de danza y de música. Pero habían dos particularidades. Una es que ellos eran hijos de los industriales y comerciantes de Peguche, que tenían que ver fundamentalmente con lo que significa la artesanía. Y entonces tenían ciertas comodidades, era un estrato un poco acomodado dentro de los indígenas, pero que se vincula a la lucha de las comunidades del entorno. Es decir, cumplen un rol de activismo cultural a través de festivales, a través de presentaciones, en donde van incorporando una serie de elementos de afirmación cultural a partir de ese trabajo con las comunidades. Eso fundamentalmente en medio del periodo de reforma agraria, en el periodo de emergencia de la lucha indígena en contra de la iglesia, de la servidumbre, las haciendas, de los usureros, en este periodo del 60-70, que fue el periodo más campesino, si se quiere, de irrupción de las comunidades indígenas. En ese sentido también es importante el periodo que viene luego con el neoliberalismo, y allí ellos van desarrollando una serie de nuevos procesos de sistematización cultural. Yo lo he llamado sistematización cultural porque lo que hacen es recoger las historias, lo que hacen es debatir sus narrativas sobre lo que son y el proyecto que tienen como indígenas. Tienen un intercambio con, por ejemplo, los antropólogos de la Universidad Católica van desarrollando propuestas que tienen que ver con el desarrollo, van profesionalizándose, muchos de ellos van a estudiar, por ejemplo, ingeniería agronómica o sociología o ingeniería veterinaria o economía, varios de ellos ya se profesionalizan, pero lo interesante de este periodo es que comienzan a pensarlo políticamente y entonces comienza a trabajar un proyecto de diseño nuevo de lo que significaría la Federación Indígena y Campesina de Imbabura. Para decirles
en síntesis, un esquema que tenían es un esquema de caracol, de una forma de autogobierno, en donde había salud, donde había educación, donde había programas de desarrollo agrícola, programas de desarrollo de vivienda, en donde todo eso se articulaba a partir, ¿no es cierto?, de un consejo político de dirección del pueblo otavalo. Hay que tomar en cuenta además que ellos ya tenían influencia en las ciudades. Este momento, que es básicamente los años 80, implica las primeras formas de irrupción y de cuestionamiento al poder mestizo que se dará ya en los años 90. En los años 90 ya es un proyecto típicamente político. Ellos han construido ya la idea de la plurinacionalidad, han dialogado con indígenas, por ejemplo, de Bolivia, han dialogado con estos intelectuales antropólogos de la Universidad Católica y van construyendo una narrativa en la cual ya hay un proyecto claro de autonomía, un proyecto de derechos colectivos y un proyecto de plurinacionalidad. En ese momento ya irrumpen en la escena local, ¿no es cierto? En esta tercera etapa hemos visto primero el periodo de activismo cultural que tiene que ver con la relación entre intelectuales y comunidades, sobre todo en la lucha social. El segundo periodo que implica ya el desarrollo de un proyecto organizativo de autogobierno, pero básicamente desde la sociedad civil. Y este tercer periodo, que parte de los años 90, que implica ya la confrontación con el proyecto mestizo que está asentado fundamentalmente en el municipio y en donde están disputando los indígenas ya el gobierno de la ciudad. Y esto implica básicamente la irrupción en varias batallas de carácter en donde estaba reivindicándose el respeto hacia la identidad étnica indígena. Por ejemplo, en la elección de la reina de Otavalo, que había sido discriminada una candidata de carácter indígena. Así tienen varias batallas, ¿no es cierto?, hasta llegar a el proceso electoral. Ya en el año 96 se organiza el Pachacute y se candidatizan como un partido para tener autogobierno en el propio municipio. Estamos hablando de que obviamente los años 90 ya son años en los cuales está la influencia del levantamiento indígena, en la cual la FICI participa activamente. Entonces estamos hablando de tres momentos en los cuales se va construyendo, en los cuales estos intelectuales tienen la capacidad de construir un relato, un proyecto de plurinacionalidad, de derechos de autogobierno y de desarrollo, que es lo interesante en el caso de Otavalo, que es un proyecto que afirma su identidad y al mismo tiempo disputa la hegemonía en el espacio local. Este es un ejemplo de lo que podríamos señalar con Melucci y con Turén, de lo que significa la identidad. Es decir, es el proceso activo de autoafirmación y de toma de decisiones de los propios actores, ¿no es cierto?, en donde está presente la afirmación de sus fiestas, donde está presente la afirmación de su baile, está presente la afirmación de nuevas relaciones de reciprocidad, de relaciones inclusive de conceptos sobre salud, sobre educación, que tienen los indígenas y que después llegan, y esta es un poco la crítica también que se hace a Turén y a Melucci, llega al Estado. Es decir, hay una lógica de intervención y de influencia en el Estado, y en particular, en este caso concreto, en el municipio de Otavalo y en el municipio de Cotacachi también, aunque la historia de Cotacachi es un poco diferente. Así que con este ejemplo lo que queremos es aplicar algunos de los conceptos de lo que significa la identidad, en este caso de la identidad étnica, a la zona de Otavalo. Muchas gracias.